Mi nombre es Carmen Delgado, tengo 28 años. Y nunca pensé que mi vida cambiaría tan drásticamente por una decisión tan desesperada. Todo comenzó cuando los doctores me dijeron que mi madre necesitaba una cirugía urgente que costaría más de $200,000, dinero que simplemente no tenía. Trabajaba como mesera en un pequeño café en el centro de Ciudad de México, ganando apenas lo suficiente para pagar el alquiler de nuestro modesto departamento. Mi madre, Elena, había sido mi única familia desde que mi padre nos abandonó cuando yo tenía 15 años. Ella trabajó incansablemente como costurera para darme una educación, sacrificando su salud en el proceso. Carmen, mija, me decía el doctor Hernández con expresión grave. La condición de tu madre es crítica. El tumor en el páncreas está creciendo rápidamente. Sin la cirugía, le quedan quizás 3 meses. Mis manos temblaban mientras sostenía los papeles médicos. $300,000 mexicanos para el tratamiento completo. Más de $15,000 que podría conseguir vendiendo todo lo que poseíamos y aún así no sería suficiente. ¿No hay opciones de financiamiento?, pregunté. Aunque ya conocía la respuesta. Para casos como este, los bancos requieren garantías que ustedes no tienen. Lo siento mucho, Carmen. Esa noche, sentada junto a la cama de mi madre en el hospital público, observé cómo dormía con dificultad. Sus mejillas, antes llenas y rosadas, ahora se veían hundidas y pálidas. Cada respiración parecía requerirle un esfuerzo enorme. Fue entonces cuando recordé la conversación que había escuchado días atrás entre 2 mujeres en el café. Hablaban sobre matrimonios de conveniencia, arreglos donde hombres adinerados pagaban grandes sumas a mujeres dispuestas a casarse temporalmente por razones legales o de inmigración. La idea me revolvió el estómago al principio, pero mientras veía a mi madre luchar por cada respiración, mi desesperación creció más fuerte que mi orgullo. Al día siguiente, después de mi turno en el café, busqué en internet. Encontré varios anuncios, pero uno en particular llamó mi atención. Era discreto, profesional, y ofrecía una suma considerable, $250,000 por un matrimonio de 1 año con un empresario extranjero que necesitaba residencia legal en México. Con el corazón latiendo aceleradamente, marqué el número. ¿Habla Carmen Delgado?, preguntó una voz femenina después de 3 días de espera. Sí. Llamé sobre el anuncio del matrimonio de conveniencia. Perfecto. Mi cliente está interesado en conocerla. ¿Puede venir mañana a las 2 de la tarde al Hotel Four Seasons? Pregunté por la señora Martínez en recepción. Colgué el teléfono con las manos sudorosas. No sabía nada sobre este hombre, solo que era adinerado y necesitaba casarse legalmente en México. La intermediaria me había explicado que sería un matrimonio completamente en papel, sin contacto personal, y que, después de 1 año, se divorciarían discretamente. El día de la cita, llegué al hotel sintiendo que mis piernas apenas me sostenían. Nunca había estado en un lugar tan elegante. Los mármoles brillaban, las flores frescas perfumaban el ambiente y me sentí completamente fuera de lugar con mi vestido más formal que había comprado en un mercado de segunda mano. Carmen Delgado, una mujer elegante de unos 50 años, se acercó. Llevaba un traje color beige perfectamente cortado y una sonrisa profesional. Sí, señora Martínez, ¿verdad? Así es. Mi cliente la está esperando. Antes de subir, necesito que firme este acuerdo de confidencialidad. Mientras leía el documento, mi mente se llenó de dudas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente estaba a punto de vender mi nombre y mi estado civil a un completo desconocido? ¿Todo en orden?, preguntó la señora Martínez. Pensé en mi madre, en sus ojos cansados cuando me decía que no me preocupara por el dinero, que ya había vivido una vida plena. Firmé el papel con mano temblorosa. Subimos al piso 15 en un ascensor que parecía más lujoso que todo mi departamento. La señora Martínez tocó la puerta de la suite presidencial. Cuando se abrió, mi respiración se detuvo por completo. El hombre que abrió la puerta no era para nada lo que había imaginado. Esperaba encontrar a alguien mayor, quizás con sobrepeso y aspecto descuidado. En cambio, me encontré frente a un hombre de aproximadamente 35 años, alto, de complexión atlética, con cabello castaño oscuro perfectamente peinado y ojos verdes que me estudiaron con una intensidad que me hizo sonrojar. Señorita Delgado, dijo con un ligero acento que no pude identificar de inmediato. Soy Alessandro Romano. Pase, por favor. Su español era perfecto, pero había algo en su pronunciación que delataba que no era su idioma nativo. El apellido Romano me hizo pensar que quizás era italiano. La suite era impresionante. Ventanales enormes ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Había un piano de cola en una esquina, y los muebles parecían salidos de una revista de decoración.
Alison Rowe llevaba una camisa blanca impecablemente planchada y pantalones oscuros que probablemente costaban más que mi salario de 3 meses. ¿Gusta algo de beber?, preguntó, dirigiéndose a un bar bien surtido. Solo agua, por favor, respondí. Mi voz sonaba más aguda de lo normal por los nervios, mientras él servía las bebidas. La señora Martínez extendió algunos documentos sobre la mesa de centro. Bien, procedamos con los detalles, dijo ella. El señor Romano necesita un matrimonio legal con una ciudadana mexicana por motivos de inversión empresarial. El matrimonio tendría una duración de exactamente 12 meses, después de los cuales se firmaría el divorcio de mutuo acuerdo. Alison Rowe me entregó el vaso de agua y se sentó en el sofá frente a mí. Sus ojos verdes no dejaban de observarme, como si tratara de descifrar algo. La compensación, continuó la señora Martínez, sería de $250,000 americanos. La mitad se depositaría inmediatamente después de la ceremonia civil y la otra mitad al momento del divorcio. Mi corazón se aceleró. Con $125,000 podría pagar la cirugía de mi madre y aún sobraría dinero para los tratamientos posteriores. ¿Tiene alguna pregunta, señorita Delgado?, preguntó Alison Rowe. Su voz era grave y tranquila. ¿Por qué necesita casarse para invertir en México?, pregunté, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Mi empresa está expandiéndose a Latinoamérica. Tener residencia permanente en México facilitaría enormemente las operaciones y las inversiones. Un matrimonio es la forma más rápida de obtenerla. ¿Y por qué yo? Alison Rowe intercambió una mirada con la señora Martínez antes de responder. Necesito a alguien confiable, sin antecedentes criminales, y que comprenda que esto es estrictamente un arreglo de negocios. La señora Martínez me aseguró que usted cumple con estos requisitos, lo que no mencionó, pero que yo podía intuir era que también necesitaba a alguien desesperada. Alguien que no haría preguntas incómodas a cambio de una suma de dinero que cambiaría su vida. ¿Tendríamos que vivir juntos?, pregunté, sintiéndome ridícula por el rubor que invadió mis mejillas. Por supuesto que no, respondió Alison Rowe inmediatamente. Yo tengo mis propiedades. Usted conservaría su vida normal. Solo necesitaríamos aparecer juntos en ocasiones específicas que requieran que demostremos que nuestro matrimonio es legítimo. ¿Qué tipo de ocasiones? Eventos sociales ocasionales. Quizás algunas fotografías para documentar la relación. Nada que le quite más de unas pocas horas al mes. La señora Martínez señaló uno de los documentos. Todo está especificado aquí. Las obligaciones de ambas partes, las fechas importantes, los términos de confidencialidad, mientras leía el contrato. Mi mente se debatía entre la esperanza y la desconfianza. El documento era increíblemente detallado, especificando que no habría obligaciones físicas o románticas, que cada uno mantendría sus finanzas por separado, y que cualquier violación de los términos resultaría en la anulación inmediata del acuerdo. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. Por supuesto, respondió Alison Rowe, poniéndose de pie, pero le pido que tome su decisión pronto. Tengo otros candidatos que están interesados. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba, aunque no sabía por qué. Era solo un arreglo de negocios, ¿verdad? ¿Puedo preguntarle algo personal?, dije impulsivamente. Alison Rowe alzó una ceja, pero asintió. ¿Por qué no se casa con alguien de su mismo nivel social? Su expresión se endureció ligeramente. Las mujeres de mi nivel social, como usted dice, tienden a tener expectativas complicadas. Quieren algo real, permanente. Yo no puedo ofrecer eso. Había algo en su tono, una frialdad que me hizo pensar que había una historia dolorosa detrás de esas palabras. Esa noche regresé al hospital donde mi madre dormía. Los medicamentos para el dolor la mantenían sedada la mayor parte del tiempo. Tomé su mano frágil entre las mías y susurré: «Mamá, creo que encontré una forma de salvarte. No sé si sea correcta, pero es la única oportunidad que tenemos». Al día siguiente, después de una noche en vela, llamé a la señora Martínez. «Acepto», dije sin preámbulos. «Excelente. El señor Romano está complacido. La ceremonia civil será el viernes a las 10 de la mañana en el registro civil de Polanco. Necesitará traer su acta de nacimiento y una identificación oficial tan pronto. El señor Romano es un hombre que no gusta de perder tiempo». El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Me puse el único vestido elegante que tenía, uno azul marino que había usado para mi graduación de la preparatoria. Llegué al registro civil con 15 minutos de anticipación, mis palmas sudando mientras esperaba. Alison Rowe apareció exactamente a las 10, acompañado de la señora Martínez y un hombre mayor que presentó como su abogado. Llevaba un traje gris impecable y una corbata azul que hacía que sus ojos verdes se vieran aún más intensos. «¿Está
Muy elegante, me dijo, y por un momento creí detectar sinceridad en su voz. Gracias, murmuré, sintiéndome pequeña a su lado. La ceremonia fue extrañamente impersonal. El juez civil leyó los votos estándar, nosotros respondimos sí, acepto cuando correspondía. Y firmamos los documentos. Alessandro había traído 2 testigos que claramente eran empleados suyos y yo había pedido a mi vecina, la señora García, que me acompañara. Cuando el juez declaró que ahora éramos marido y mujer, Alessandro me tomó la mano y depositó un beso casto en mi mejilla. Su cercanía me mareó ligeramente. Olía a una colonia costosa y a algo masculino y atractivo que me hizo desear que esto fuera real. Felicidades, señora Romano, murmuró cerca de mi oído. Y mi apellido sonando en sus labios me produjo un estremecimiento que traté de ignorar. Después de la ceremonia, el abogado me entregó un sobre grueso. La primera mitad del acuerdo, explicó Alessandro. $125,000, como se estipuló. Mis manos temblaron al tomar el sobre. Dentro había un cheque certificado que cambiaría todo para mi madre y para mí. Gracias, susurré, y por primera vez en días. Sentí que podía respirar. No hay nada que agradecer. Es un trato justo para ambos. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, sentí que había algo más en su mirada. Algo que contradecía sus palabras frías y profesionales. La señora Martínez se acercó con una carpeta adicional. Aquí tienen las fechas de los eventos sociales a los que deberán asistir juntos en los próximos meses. El primero es la inauguración de la nueva oficina del señor Romano la próxima semana. Al ver la lista, me di cuenta de que esto iba a ser más complicado de lo que había imaginado. No se trataba solo de firmar papeles y olvidarse del asunto. Tendría que pasar tiempo con este hombre. Fingir que éramos una pareja feliz y reprimir la atracción inexplicable que sentía hacia él, porque por mucho que tratara de negarlo. Alessandro Romano me atraía de una forma que me asustaba y me emocionaba a la vez. La cirugía de mi madre fue un éxito completo. Los médicos lograron extirpar todo el tumor. Y su recuperación fue más rápida de lo esperado. Verla sonreír nuevamente, con color en sus mejillas y esperanza en sus ojos, me confirmó que había tomado la decisión correcta. Sin importar las complicaciones que pudiera traer. Mija, no entiendo de dónde sacaste tanto dinero, me dijo mi madre una tarde, mientras la ayudaba a caminar por el pasillo del hospital. ¿No te habrás metido en problemas? Tranquila. Mamá, conseguí un trabajo muy bien pagado. Todo está bajo control, no era exactamente una mentira. Pero tampoco era toda la verdad. ¿Cómo podía explicarle que me había casado con un extraño por dinero? Una semana después del matrimonio, recibí una llamada de la señora Martínez. El evento de inauguración es mañana a las 7 de la noche. El señor Romano enviará un auto a recogerla a las 6. Ah, y Carmen, ¿sí? Necesitará un vestido apropiado para la ocasión. El señor Romano ha enviado algunas opciones a su departamento. Cuando llegué a casa, después de visitar a mi madre, encontré 3 cajas elegantes en mi puerta. Dentro había vestidos hermosos, zapatos a juego y hasta joyas discretas pero evidentemente costosas. Todo en mi talla exacta. El vestido que elegí era de color negro, elegante pero no demasiado llamativo. Con una caída perfecta que me hacía ver más sofisticada de lo que me sentía. Los zapatos eran los más cómodos que había usado en mi vida, a pesar de sus tacones de 8 centímetros. Cuando el auto llegó, un Mercedes-Benz que parecía recién salido de la agencia, me sentí como Cenicienta camino al baile. El chofer era amable y profesional, pero no pude evitar preguntarme cuánto costaba mantener este estilo de vida que Alessandro aparentemente daba por sentado. La inauguración se llevaba a cabo en el piso 40 de una torre de oficinas en Santa Fe. Cuando las puertas del elevador se abrieron, me encontré en un mundo completamente diferente al mío. Hombres en trajes que costaban más que mi salario anual conversaban con mujeres que parecían salidas de las páginas de una revista de moda. Alessandro me encontró inmediatamente. Llevaba un smoking negro que le quedaba como si hubiera sido hecho específicamente para él y cuando sonrió al verme, sentí que mis rodillas se debilitaban. Carmen, dijo, tomando mi mano y llevándosela a los labios para besarla gentilmente. Estás radiante. Gracias, murmuré, tratando de ignorar el cosquilleo que su contacto despertaba en mi piel. Ven, quiero presentarte a algunas personas importantes. Los siguientes 2 horas fueron un torbellino de presentaciones. Alessandro me presentaba como mi esposa Carmen con una naturalidad que me sorprendía. Mantenía su mano en mi espalda baja. Un gesto protector y posesivo que me hacía sentir segura y nerviosa a la vez. ¿A qué te dedicas, Carmen?, preguntó una mujer elegante de cabello platinado que Alessandro había presentado como la esposa de uno de sus socios. Trabajo en hospitalidad, respondí, usando la respuesta que habíamos ensayado brevemente en el auto. Qué interesante. ¿En qué hotel?
Mi mente se quedó en blanco por un momento. Alessandro intervino suavemente. Carmen es muy modesta. Maneja operaciones para varios establecimientos en el centro histórico. La conversación fluyó hacia otros temas, pero pude notar que varias mujeres me observaban con curiosidad y en algunos casos con lo que parecía ser desdén apenas disimulado. Durante la cena, Alessandro se inclinó hacia mí y susurró: «Lo estás haciendo muy bien. No sabía que esto incluía un examen». Respondí en voz baja. Su risa fue genuina y cálida. «Me gusta tu sentido del humor». Por un momento, olvidé que todo esto era fingido. La forma en que me miraba, como se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba. La manera protectora en que mantenía su mano cerca de la mía. Se sentía real. Fue entonces cuando una mujer impresionante se acercó a nuestra mesa. Era alta, rubia, con el tipo de belleza sofisticada que se ve en las películas. Llevaba un vestido rojo que probablemente costaba más que el auto de mi madre. «Alessandro», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos azules. «Qué sorpresa verte aquí. Y casado». La tensión en la mesa se volvió palpable. Alessandro se tensó visiblemente. «Valentine», respondió con voz controlada. «No esperaba verte en México. Los negocios me trajeron. Ya sabes cómo es esto». Sus ojos se posaron en mí con una evaluación despiadada. «Y tú debes ser la nueva esposa». «¿Qué? Encantador». «Carmen Romano», dije, extendiendo mi mano con más confianza de la que sentía. Valentine estrechó mi mano brevemente, como si tocara algo desagradable. «Valentine Rossi». Se presentó. «Alessandro y yo tenemos historia». «Tenían», corrigió Alessandro firmemente. «Pasado». «Por supuesto», sonrió Valentine, pero su mirada siguió fija en mí. «Dime, Carmen, ¿cómo conociste a nuestro querido Alessandro?» La pregunta me tomó desprevenida. No habíamos preparado una historia de cómo nos conocimos. Comencé, sintiendo que mis mejillas se ruborizaban. «Fue amor a primera vista», interrumpió Alessandro, tomando mi mano sobre la mesa. Carmen trabajaba en el café donde solía desayunar cuando estaba explorando oportunidades de inversión en México. No pude resistirme a su sonrisa. La mentira sonaba tan convincente que por un momento yo misma la creí. «Qué romántico», dijo Valentine con una sonrisa venenosa. «Espero que sepas en lo que te has metido». «Querida, Alessandro tiene tendencias complicadas en las relaciones». «Valentine, es suficiente». La voz de Alessandro sonó peligrosa. «Solo estoy siendo amigable», replicó ella con falsa inocencia. «Después de todo, nosotras las mujeres debemos cuidarnos entre nosotras, ¿no crees, Carmen?» Antes de que pudiera responder, Valentine se alejó, dejando un rastro de perfume caro y tensión en el aire. «¿Quién era ella?», pregunté cuando estuvimos solos. Alessandro tomó un sorbo de su whisky antes de responder. «Mi exprometida». «¿Exprometida?». Las palabras salieron más agudas de lo que pretendía. «Fue hace 2 años. Valentine y yo. Nuestras familias tenían la expectativa de que nos casáramos. Era un arreglo que beneficiaba a ambos. Negocios familiares. ¿Qué pasó? Descubrí que me estaba siendo infiel con mi mejor amigo». Su voz se volvió fría. Que había estado filtrando información confidencial de mi empresa a los competidores. «Lo siento», dije. Y realmente lo sentía. «No hay nada que sentir». Me enseñó una lección valiosa sobre confiar en las personas equivocadas. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Me veía a mí también como alguien en quien no se podía confiar. ¿Era por eso que había elegido un matrimonio falso en lugar de buscar algo real? El resto de la noche pasó sin más contratiempos. Pero la presencia de Valentine había cambiado algo. Alessandro se volvió más distante, más profesional, cuando me acompañó al auto al final de la noche. Sus gestos fueron corteses pero fríos. «Lo hiciste muy bien esta noche», me dijo, mientras el chofer esperaba. «Gracias». Alessandro, sobre lo que dijo Valentine. «No le hagas caso. Valentine es historia antigua y le gusta crear drama donde no lo hay». Pero algo en su tono me decía que había más en esa historia de lo que me estaba contando. Esa noche, acostada en mi cama, no pude dejar de pensar en la forma en que Alessandro había mentido tan fácilmente sobre cómo nos conocimos. Si podía crear una historia falsa tan convincente sobre amor a primera vista, ¿qué más estaría ocultando? Y más inquietante aún, ¿por qué la idea de que todo fuera mentira me dolía tanto cuando yo sabía desde el principio que nada de esto era real? Los siguientes 2 meses pasaron en una rutina extraña pero cómoda. Alessandro y yo nos veíamos aproximadamente una vez por semana para eventos sociales, cenas de negocios, inauguraciones, cócteles benéficos. Cada vez él me enviaba ropa apropiada para la ocasión. Y cada vez interpretábamos nuestro papel de pareja feliz con una naturalidad que me preocupaba. Mi madre había regresado a casa y su recuperación era milagrosa.
Los médicos estaban asombrados de lo bien que había respondido al tratamiento. Había vuelto a cocinar, a reír. Incluso había comenzado a tejer nuevamente. Verla así me confirmaba todos los días que había valido la pena cualquier sacrificio. Carmen, tienes que traer a tu esposo a cenar. Me decía constantemente. Quiero conocer al hombre que me salvó la vida. Siempre encontraba excusas, Alessandro viajaba mucho. Tenía reuniones importantes, estaba muy ocupado con la expansión de su empresa. Mi madre no insistía, pero podía ver la curiosidad en sus ojos. Una tarde de jueves, recibí una llamada inesperada. Era Alessandro, no la señora Martínez como era habitual. Carmen, ¿podrías acompañarme a cenar esta noche? No es un evento de trabajo, solo. Me gustaría tu compañía. Su voz sonaba diferente, menos formal, casi vulnerable. ¿Está todo bien?, pregunté, preocupada por el cambio en su tono. Sí, solo ha sido un día difícil. ¿Estarías libre a las 8? Por supuesto. Perfecto. Te recogeré yo mismo esta vez. Cuando colgué, mi corazón latía más rápido de lo normal. Esto se sentía diferente, más personal. Me puse un vestido sencillo pero elegante que había comprado con parte del dinero del acuerdo. Y esperé nerviosa. Alessandro llegó puntualmente, pero cuando abrí la puerta, noté inmediatamente que algo había cambiado. Llevaba jeans y una camisa de mengue larga azul claro, sin corbata. Su cabello estaba ligeramente despeinado, como si hubiera estado pasándose las manos por él. Se veía más joven, más accesible. Y devastadoramente atractivo. Perdona la informalidad, dijo con una sonrisa cansada. Pensé que podríamos ir a algún lugar más auténtico. Me llevó a un pequeño restaurante italiano en la Roma Norte. Lejos del lujo y la formalidad de nuestras citas anteriores. El lugar era acogedor, con manteles de cuadros rojos y velas en botellas de vino. El dueño, un señor mayor italiano, saludó a Alessandro con familiaridad. Alessandro, ¿qué tal, ragazzo?, le gritó desde la cocina. Bene. Giuseppe, bene, esta es Carmen, mi esposa. Giuseppe salió de la cocina para saludarnos personalmente, sus ojos brillando de alegría. Finalmente. Pensé que nunca te ibas a casar. Carmen, bella. Este hombre me habla de ti todo el tiempo. Mi sorpresa debió ser evidente porque Alessandro se ruborizó ligeramente. Giuseppe exagera, murmuró. No exagero nada. Me dice que tienes una sonrisa que ilumina cualquier habitación. Que eres inteligente y valiente. Giuseppe, Alessandro interrumpió firmemente. ¿Podrías traernos vino? Durante la cena, Alessandro se comportó de manera completamente diferente. Sin la presión de mantener una imagen pública, era más relajado, más genuino. Me contó sobre su infancia en Milán, sobre cómo había comenzado su empresa con un pequeño préstamo de su nonna y sobre su pasión por la cocina italiana. ¿Sabes cocinar?, me preguntó, sirviéndome más vino. Lo básico. Mi madre me enseñó algunos platillos mexicanos tradicionales. Me encantaría probarlos algún día. Había algo en la forma en que lo dijo. Una sinceridad que me hizo olvidar momentáneamente que todo esto era solo un acuerdo temporal. Alessandro, dije impulsivamente, ¿puedo preguntarte algo personal? Dispara. ¿Por qué realmente decidiste hacer esto? El matrimonio falso, quiero decir. Con tu dinero y tu posición. Podrías haber encontrado otras formas de obtener la residencia. Su quedó en silencio por un largo momento, girando su copa de vino entre sus manos. Honestamente, después de lo que pasó con Valentine, perdí la fe en las relaciones reales. Todo el mundo quiere algo de mí, mi dinero, mis conexiones, mi apellido. Contigo, al menos exactamente qué quieres y por qué estás aquí. Es refrescante en su honestidad. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. ¿Eso es lo que piensas de mí? ¿Que solo estoy aquí por el dinero? Al principio, sí, admitió, pero su mirada se suavizó. Pero estas últimas semanas, has cambiado mi perspectiva. ¿Cómo? Nunca me pides nada. Incluso cuando te ofrecí comprar más ropa o joyas, rechazaste todo excepto lo necesario para los eventos. Y la forma en que hablas de tu madre. Se nota que el dinero realmente era para salvarle la vida, no para tu propio beneficio. Sentí que mis mejillas se sonrojaban. Es solo que mi madre es todo lo que tengo. Lo sé. Y eso dice mucho sobre quién eres. El momento se volvió íntimo. Demasiado real para lo que se suponía que era nuestro arreglo. Para romper la tensión, cambié de tema. Cuéntame sobre Giuseppe. ¿Cómo lo conociste? Cuando llegué a México hace 6 meses. Me sentía muy solo. Giuseppe me recordaba a mi nonna. Comencé a venir aquí casi todas las noches y él, bueno, se convirtió en algo así como una figura paterna para mí aquí. ¿Tu nonna ya no vive? Murió hace 3 años. Era la única persona en mi familia que me amaba sin condiciones. Sin importar cuánto dinero tenía o qué tan exitoso fuera. La vulnerabilidad en su voz me conmovió profundamente.
Sin pensarlo, extendí mi mano y toqué la suya sobre la mesa. Lo siento mucho. Alessandro, cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo en su mirada que me hizo contener la respiración. Había una intensidad. Una conexión que iba más allá de cualquier actuación. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Alessandro frunció el ceño al ver la pantalla. Perdona, es urgente. Se disculpó antes de contestar. Su expresión cambió drásticamente mientras escuchaba a quien estaba al otro lado de la línea. Su rostro se endureció y cuando habló, fue en italiano rápido y tenso. Cuando colgó, se veía preocupado y furioso a la vez. ¿Qué pasa?, pregunté. Tengo que irme. ¿Ha surgido algo complicado con mi empresa? ¿Algo grave? Potencialmente muy grave. Su levantó y dejó dinero suficiente para pagar la cuenta 3 veces. Carmen, necesito preguntarte algo. Y necesito que seas completamente honesta conmigo, por supuesto. ¿Has hablado con alguien sobre nuestro matrimonio? ¿Sobre los términos de nuestro acuerdo? La seriedad en su voz me alarmó. No, por supuesto que no. ¿Firmé el acuerdo de confidencialidad ni siquiera con tu madre o amigos cercanos? Alessandro, ¿qué está pasando? Alguien ha filtrado información sobre mi situación migratoria a las autoridades mexicanas. Están investigando la legitimidad de nuestro matrimonio. Mi sangre se heló. ¿Qué significa eso? Significa que, si descubren que nuestro matrimonio es falso, yo seré deportado y tú podrías enfrentar cargos por fraude matrimonial. El restaurante pareció girar a mi alrededor. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había arriesgado. Podría colapsar. ¿Qué vamos a hacer?, susurré. Alessandro tomó mis manos entre las suyas. Su mirada intensa y determinada. Vamos a tener que hacer que parezca completamente real. Y eso significa que vas a tener que mudarte conmigo. La mudanza a la casa de Alessandro fue sale. Su residencia en Polanco era más grande que cualquier lugar en el que hubiera soñado vivir. 3 pisos, jardín privado, piscina. Y una vista impresionante de la ciudad. Cada habitación estaba decorada con un gusto exquisito, mezcla perfecta entre elegancia moderna y toques clásicos italianos. Esta será tu habitación, me dijo, abriendo la puerta de una suite en el 2º piso. Tiene su propio baño y vestidor. Mi habitación está al final del pasillo. La habitación era más grande que todo mi departamento anterior. Tenía un balcón privado con vista al jardín y la cama era tan grande que podrían dormir 4 personas cómodamente. Alessandro. Esto es demasiado, murmuré, sintiéndome abrumada. Carmen. Los investigadores van a revisar cada aspecto de nuestras vidas. Necesitamos que todo sea perfectamente convincente. Los siguientes días fueron un ejercicio constante de actuación. Alessandro contrató a un equipo para trasladar mis pocas pertenencias. Y me ayudó a explicarle a mi madre que nos habíamos mudado juntos porque las cosas iban muy bien en nuestro matrimonio. ¡Qué maravilloso, mija!, había exclamado mi madre. Ya era hora de que vivieras como una mujer casada debe vivir. Si tan solo supiera la verdad. El investigador asignado al caso, el licenciado Herrera, nos visitó 3 días después de mi mudanza. Era un hombre de mediana edad con ojos astutos que parecían ver a través de cualquier mentira. Señor y señora Romano, comenzó, sentándose en la sala de estar con una carpeta gruesa en su regazo. Estoy aquí para verificar la autenticidad de su matrimonio. Como comprenderán, hemos recibido una denuncia anónima sugiriendo que su unión es fraudulenta. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharse. ¿Una denuncia anónima?, preguntó Alessandro con perfecta calma. ¿Sobre qué bases? Alguien afirma tener información de que ustedes se casaron únicamente para beneficios migratorios. Y que la señora Romano recibió una compensación económica significativa. Sentí que la sangre se me iba del rostro. ¿Quién podría saber esos detalles? Solo nosotros, la señora Martínez. Y el abogado conocíamos los términos exactos. Eso es ridículo, respondí, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza en mi voz. Alessandro y yo nos casamos por amor. Ya veo, el licenciado Herrera tomó notas. ¿Podrían contarme cómo se conocieron? Alessandro tomó mi mano naturalmente. Un gesto que ya habíamos practicado muchas veces. Carmen trabajaba en un café donde yo desayunaba frecuentemente. Comenzó con la historia que habíamos pulido en las últimas semanas. Me llamó la atención inmediatamente. Pero era muy tímida. Tomó semanas de conversaciones casuales antes de que aceptara salir conmigo. Tú, señora Romano, ¿qué te atrajo de Alessandro? Su amabilidad, respondí sin dudar, siempre era cortés con todos en el café. No solo conmigo, trataba al personal de limpieza con el mismo respeto que mostraría a un cliente importante. Eso me demostró su verdadero carácter. Era extraño, pero mientras decía estas palabras, me di cuenta de que no estaba mintiendo completamente. Alessandro realmente era amable con todas las personas.
sin importar su posición social. ¿Cuándo decidieron casarse? Fue bastante rápido, admitió Alessandro. ¿Cuándo sabes que encontraste a la persona correcta? ¿Para qué esperar? El licenciado Herrera nos hizo preguntas detalladas sobre nuestros gustos, hábitos y rutinas diarias. Alessandro y yo habíamos ensayado respuestas básicas. Pero algunas preguntas nos tomaron desprevenidos. ¿Qué lado de la cama prefiere su esposa? Señor Romano. El izquierdo, respondió Alessandro sin dudar. Y le gusta leer antes de dormir. Era cierto. En los pocos días que había vivido allí, Alessandro había notado que siempre elegía el lado izquierdo de cualquier asiento. Y que llevaba un libro conmigo a todas partes. ¿Y cuál es el platillo favorito de su esposo? Señora Romano. Risotto, dije inmediatamente, recordando su entusiasmo cuando Giuseppe se lo había preparado en el restaurante, especialmente el de su nonna. La mirada de sorpresa que Alessandro me dirigió fue genuina. Era evidente que no esperaba que hubiera prestado atención a ese detalle. ¿Pueden mostrarme fotografías de su relación?, preguntó el investigador. Alessandro había sido inteligente. En las últimas semanas había tomado docenas de fotografías nuestras en eventos sociales, cenas, incluso algunas casuales en la casa. Había creado todo un álbum digital que parecía documentar una relación amorosa y progresiva. ¿Qué pueden decirme sobre este depósito de $125,000 que la señora Romano recibió días después de su matrimonio? Mi corazón se detuvo. Esta era la pregunta que más temía. Fue un regalo de bodas. Respondió Alessandro calmadamente. Carmen había estado preocupada por los gastos médicos de su madre. Yo quería asegurarme de que pudiera concentrarse en nuestro matrimonio sin esas preocupaciones financieras. ¿Un regalo de $125,000? ¿No le parece excesivo? Licenciado Herrera, la voz de Alessandro tomó un tono más serio. Mi patrimonio neto es de varios millones de dólares. Para mí. Esa cantidad equivale a lo que usted podría gastar en una cena romántica. Y la salud de la madre de mi esposa no tiene precio. La forma en que dijo mi esposa sonó tan natural, tan protector, que por un momento olvidé que estaba actuando. El investigador tomó más notas y nos informó que regresaría la próxima semana para una segunda entrevista. Cuando se fue, Alessandro y yo nos desplomamos en el sofá, exhaustos por la tensión. Creo que salió bien, dije, aunque mi voz temblaba ligeramente. Sí, pero necesitamos ser más cuidadosos. Está claro que alguien con acceso a información detallada nos está saboteando. ¿Crees que fue Valentine? Es posible. Ella tiene contactos en el gobierno y definitivamente tiene motivación para querer arruinarme. Esa noche, mientras cenábamos en la terraza de la casa, Alessandro se veía pensativo y preocupado. Carmen, hay algo que necesitas saber, dijo finalmente. ¿Qué? Si esto sale mal, si nos descubren, las consecuencias para ti podrían ser severas. Podrías enfrentar multas enormes. Incluso tiempo en prisión. Lo sé. Leí el contrato. No creo que entiendas completamente. Se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Tengo abogados excelentes, recursos ilimitados. Podré salir de esto relativamente ileso. Pero tú, Alessandro. Yo sabía los riesgos cuando acepté, pero había otra opción que no consideramos en su momento. ¿Cuál? Podríamos hacer que el matrimonio sea real. Sus palabras cayeron entre nosotros como una bomba. Me quedé mirándolo, sin saber si había escuchado correctamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que, en estas últimas semanas, viviendo contigo, conociendo quién realmente eres, he comenzado a sentir algo que no esperaba. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente. Alessandro. Carmen. Sé que comenzó como un arreglo de negocios. Sé que tenías razones desesperadas para aceptar. ¿Pero has sentido lo que yo he sentido? ¿Esta conexión entre nosotros? No podía negarlo. Cada día que pasaba en su casa, cada conversación, cada mirada compartida, había profundizado mis sentimientos hacia él. Pero también sabía que las diferencias entre nuestros mundos eran enormes. Alessandro, somos de mundos completamente diferentes. Tú eres un millonario. Yo soy una mesera que apenas terminó la preparatoria. ¿Y qué? Mi nonna era hija de campesinos. Mi abuelo construyó su fortuna desde cero. El dinero no define el valor de una persona. Se acercó más a mí, tomando mis manos entre las suyas. Carmen. Estos han sido los meses más felices que he tenido en años. Cuando llego a casa y te veo aquí, cuando desayunamos juntos en las mañanas. Cuando me cuentas sobre tu día. Se siente como un hogar de verdad por primera vez en mi vida. Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Alessandro, yo también he sentido algo especial. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que no es solo por las circunstancias? ¿Por la intensidad de la situación? Solo hay una forma de averiguarlo, dijo. Acercándose aún más, intentémoslo de verdad, sin contratos, sin fechas de vencimiento, sin reglas.
solo tú y yo, viendo hacia dónde nos lleva esto. Antes de que pudiera responder, se acercó y me besó. No fue como los besos casuales en la mejilla que habíamos compartido en público. Este fue real, intenso, lleno de toda la tensión y atracción que habíamos estado conteniendo durante meses. Cuando nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Di que sí. Susurró contra mis labios. Di que quieres intentarlo. Miré sus ojos verdes, viendo en ellos una vulnerabilidad y sinceridad que me llegó al corazón. En ese momento, me di cuenta de que me había enamorado de Alessandro Romano completamente, sin reservas. Sí, susurré, quiero intentarlo. Pero justo cuando nos acercábamos para otro beso, sonó su teléfono. Alessandro frunció el ceño al ver la pantalla. Es mi abogado. A esta hora debe ser importante, contestó la llamada y mientras escuchaba, su expresión se transformó de confusión a shock total. ¿Estás seguro?, preguntó. ¿Cómo es posible? Cuando colgó, me miró con una expresión que no pude interpretar. Alessandro, ¿qué pasa? Carmen, dijo lentamente, como si no pudiera creer lo que estaba a punto de decir. ¿Alguna vez tu madre te contó el nombre de tu padre? La pregunta me tomó completamente desprevenida. No, nunca quiso hablar de él. Solo me dijo que era un hombre que conoció cuando era joven, que no estaba listo para ser padre. Alessandro se pasó las manos por el cabello, paseándose nerviosamente por la terraza. Carmen, mi abogado acaba de llamar. La investigación sobre quién filtró nuestra información llevó a descubrir algo increíble. ¿Qué descubrieron? Los documentos que obtuvieron sobre nuestro matrimonio venían de archivos muy antiguos. Archivos que incluían investigaciones genealógicas que mi empresa había hecho para otro propósito. Completamente diferente. No entiendo. Alessandro se detuvo frente a mí tomando mis manos. Carmen, cuando mi empresa estaba rastreando posibles herederos de propiedades en México que habíamos adquirido, tu nombre apareció en la investigación. ¿Mi nombre? ¿Por qué? ¿Por qué? Alessandro tomó una respiración profunda. Porque eres mi media hermana. El mundo se detuvo a mi alrededor. Las palabras de Alessandro resonaban en mi mente como un eco distorsionado, que no podía comprender completamente. ¿Tú qué?, susurré, sintiendo que mis piernas perdían fuerza. Carmen, mi padre tuvo una aventura en México hace 29 años, cuando mi madre murió hace 5 años. Encontré entre sus papeles evidencia de que él había tenido una hija aquí. Una hija que nunca conoció porque la madre desapareció antes de que él pudiera buscarla. Me senté pesadamente en la silla, más cercana, mi mente tratando de procesar esta información imposible. Tu padre se llamaba Roberto Romano, continuó Alessandro. Su voz gentil pero firme. Era mi padre. No, negué con la cabeza. No, esto no puede ser verdad. Es demasiada coincidencia. Es imposible, Carmen. Cuando vi tu apellido de soltera en el contrato de matrimonio, Delgado, no pensé nada. Pero cuando comencé a sentir lo que siento por ti, cuando me di cuenta de que esto se estaba volviendo real para mí, pedí a mi equipo legal que hiciera una investigación más profunda. Alessandro se arrodilló frente a mí, sus ojos llenos de compasión y algo que parecía dolor. Los resultados de ADN llegaron esta tarde. Carmen, eres mi hermana, mi media hermana. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin control. Todo comenzó a tener sentido de una manera horrible y perfecta. ¿Por qué me había elegido? Específicamente, porque había algo inexplicablemente familiar en él desde el primer momento, porque la conexión entre nosotros había sido tan inmediata e intensa. Por eso la investigación genealógica tenía mi información, murmuré, más para mí misma que para él. Sí, cuando Valentine descubrió esto en los archivos de la empresa, lo filtró a las autoridades no para exponer un matrimonio falso, sino para exponer algo mucho peor, un matrimonio incestuoso. Me levanté abruptamente, alejándome de él como si su proximidad quemara. Alessandro, esto es. No pude terminar la frase. Las náuseas me abrumaron y corrí al baño. Cuando regresé, Alessandro estaba en la terraza hablando por teléfono en italiano con voz tensa y furiosa. Cuando me vio, colgó inmediatamente. Carmen, sé que esto es devastador para ambos, pero necesitamos pensar en las implicaciones legales inmediatas. Implicaciones legales, repetí, sintiéndome desconectada de mi propia voz. Nuestro matrimonio es automáticamente nulo por consanguinidad. Mis abogados están preparando los papeles para anularlo inmediatamente. Esto nos protegerá de cualquier cargo criminal. Y mi madre, ella sabe que, no lo creo. Según las investigaciones, tu madre nunca le dijo a mi padre su verdadero nombre. Se presentó como Elena Morales, no Elena Delgado. Mi padre la buscó durante meses, pero nunca pudo encontrarla. Me senté en el sofá, sintiendo que mi vida entera había sido una mentira.
No solo el matrimonio con Alessandro había sido falso, sino que incluso mi atracción hacia él. Los sentimientos que había desarrollado, todo estaba basado en una conexión que nunca debería haber existido. Alessandro, dije finalmente. Necesito ir con mi madre. Necesito hablar con ella. Por supuesto. ¿Mi chofer te llevará? No. Respondí rápidamente. Necesito ir sola. Necesito procesarlo todo. Esa noche fue la más larga de mi vida. Mi madre, al principio reacia a hablar del pasado. Finalmente me contó la verdad cuando le expliqué lo que había descubierto. Era tan joven, mija, me dijo con lágrimas en los ojos. Roberto era el hombre más guapo y encantador que había conocido, pero cuando descubrí que estaba embarazada. También descubrí que él estaba casado en Italia, que tenía una vida completamente diferente. ¿Por qué nunca me dijiste quién era mi padre? Porque quería protegerte. No quería que crecieras sintiendo que no eras querida, que eras un error. Roberto no sabía de tu existencia y pensé que era mejor así. Mi madre tomó mis manos entre las suyas, arrugadas por años de trabajo duro. Carmen, ¿qué ha pasado? ¿Por qué de repente preguntas sobre tu padre? Le conté todo. El matrimonio falso, el dinero. La cirugía, Alessandro y finalmente, la horrible verdad que habíamos descubierto. Mi madre me escuchó en silencio, su rostro reflejando horror y comprensión. Dios mío. Susurró cuando terminé. Mija, lo siento tanto. Si hubiera sabido que Alessandro era hijo de Roberto, no es tu culpa, mamá. Ninguno de nosotros podía saberlo. Permanecí con mi madre 3 días, necesitando el consuelo de su presencia mientras procesaba la situación. Durante ese tiempo, Alessandro me envió mensajes diarios preguntando cómo estaba, pero no presionó para verme. Cuando finalmente regresé a la casa, encontré que Alessandro había empacado todas mis cosas cuidadosamente y las había puesto en la habitación de huéspedes de la planta baja. Pensé que sería más cómodo para ti, explicó cuando nos encontramos en la sala. Los abogados finalizarán la anulación mañana. Alessandro, ¿qué va a pasar ahora con tu residencia? ¿Con tu empresa? Mis abogados encontraron otra forma de obtener la residencia. Será más lenta, pero legal. Y en cuanto a Valentine, su expresión se endureció. Está enfrentando cargos por extorsión y filtración de información confidencial. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de todo lo que había pasado entre nosotros colgando en el aire. Carmen, dijo finalmente, quiero que sepas que, a pesar de cómo terminó todo esto, no me arrepiento de haberte conocido. ¿Cómo puedes decir eso? Esto es horrible. Sí, pero también me enseñó que soy capaz de sentir algo real por alguien, que no todos los que se acercan a mí lo hacen por interés. Tú me devolviste la fe en las conexiones humanas genuinas. Alessandro, tú pudiste salvar a tu madre. Eso nunca cambiará, sin importar cómo lo lograste. Tenía razón. Mi madre estaba viva, saludable. Y tenía una segunda oportunidad en la vida. Eso valía cualquier dolor personal que estuviera sintiendo. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó. No lo sé. Supongo que buscar trabajo nuevamente. Encontrar un departamento. Carmen, el dinero que te pagamos. Quédatelo. Es tuyo por derecho. Por derecho, eres mi hermana. Eres heredera de una parte del patrimonio de mi padre. El dinero del matrimonio es solo una fracción de lo que te corresponde legalmente. La idea de aceptar dinero de él ahora me revolvía el estómago. No puedo. Alessandro, no después de todo esto. Entonces al menos permíteme ayudarte a conseguir un trabajo. No por lástima, sino porque eres inteligente, capaz. Y mereces una oportunidad. 6 meses después, estaba trabajando como coordinadora administrativa en una empresa de marketing internacional. No era la compañía de Alessandro, pero había usado sus contactos para conseguirme la entrevista. El trabajo me gustaba, pagaba bien. Y me permitía mantener a mi madre cómodamente, sin depender de nadie más. Alessandro y yo nos veíamos ocasionalmente, siempre en contextos públicos, siempre como hermanos. Al principio era doloroso. Pero gradualmente desarrollamos una relación que, aunque marcada por nuestra historia complicada, era genuinamente fraterna. Un día, mientras almorzábamos en un café cerca de mi trabajo, me dijo, Carmen, conocí a alguien. Sentí una punzada extraña en el pecho, pero me forcé a sonreír, ¿en serio? Cuéntame sobre ella. Se llama Sofía. Es doctora, italiana. Pero vive aquí desde hace 5 años. Es diferente. ¿Diferente cómo? No le importa mi dinero. De hecho, insiste en pagar sus propias cuentas cuando salimos. Me reta intelectualmente. Y no acepta mis respuestas cuando trato de ser evasivo. Vi algo en sus ojos que no había visto antes, una paz genuina, una felicidad que no estaba teñida de complicaciones o dolor. Me alegro por ti, Alessandro. De verdad. ¿Y tú? ¿Has conocido a alguien? Estoy saliendo con alguien, admití. Miguel. Es ingeniero.
Nos conocimos en el gimnasio, cerca de mi nuevo departamento. ¿Es bueno contigo? Muy bueno. Y lo mejor es que nuestra relación es completamente normal, sin secretos, sin complicaciones, sin contratos. Alison Rose se rió y fue bueno escuchar ese sonido sin que me doliera. Normal es subvalorado, dijo. Definitivamente. Un año después, asistí a la boda de Alison Rose con Sofía. Fue una ceremonia hermosa en el jardín de su casa, íntima y llena de amor genuino. Cuando intercambiaron votos, pude ver que esta vez Alison Rose había encontrado lo que realmente estaba buscando, una compañera que lo amaba por quien era, no por lo que tenía. Durante la recepción, Sofía se acercó a mí. Carmen, Alison Rose me ha contado todo sobre ustedes, me dijo. Quiero que sepas que no veo nuestra situación como extraña o incómoda. Eres importante para él, eres su familia. Y eso significa que eres importante para mí también. Su aceptación y calidez me conmovieron profundamente. Gracias, Sofía. Eso significa mucho para mí. Esa noche, mientras bailaba con Miguel en la pista de baile, reflexioné sobre el extraño giro que había tomado mi vida. Había comenzado con un acto de desesperación, un matrimonio falso por dinero. Había evolucionado hacia sentimientos reales e intensos. Había culminado en una revelación devastadora que cambió todo lo que quería saber sobre mí misma. Pero al final, había ganado cosas que nunca había esperado, una hermana de vida para mi madre, una familia extendida en Alison Rose y Sofía. Y la confianza de que era capaz de superar cualquier adversidad. ¿En qué piensas?, me preguntó Miguel, notando mi expresión pensativa. En cómo a veces las decisiones más difíciles nos llevan a donde necesitamos estar, aunque no sea donde pensábamos que queríamos ir. Miguel sonrió y me acercó más a él mientras continuábamos bailando. ¿Te arrepientes de algo? Miré hacia la mesa principal, donde Alison Rose y Sofía conversaban animadamente con otros invitados, donde mi madre reía con la nonna de Sofía, donde la vida había encontrado su nuevo equilibrio después de tanto caos. No. Respondí honestamente, no me arrepiento de nada, porque aunque mi historia con Alison Rose no había terminado como una historia de amor tradicional, había sido algo igualmente valioso, una historia de autodescubrimiento, de familia encontrada y de la comprensión de que el amor verdadero viene en muchas formas, no todas románticas, pero todas igualmente importantes. Y mientras Miguel me hacía girar en la pista de baile, riendo bajo las estrellas, supe que mi verdadera historia de amor apenas estaba comenzando.